Muy bien, buenos días. El día de hoy vamos a un poco conversar sobre un tema que es bastante frecuente quienes estamos trabajando en el tema clínico y a nivel mundial, ¿no? Uno de los trastornos mentales que más genera dificultades en el ser humano es los trastornos de ansiedad y depresión. Y lo que queremos, o el día de hoy, mientras voy pasando un PPT y conversando, ver cuáles son los lineamientos en cuanto a que se puede trabajar en un trastorno depresivo, ¿no? Sobre todo en temas de los adultos, ¿sí? Entonces es un poco el trabajo que vamos a compartir el día de hoy. A ver, y más aún entendiendo este trastorno del estado de ánimo, este tema de la depresión, lo que tiene que ver y de qué forma nosotros podemos trabajar, ¿no? Como dentro de este modelo. ¿Sí? Ahora, yo pongo acá terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de la depresión para tener un marco general de lo que uno puede digamos, enfocarse al trabajo, no necesariamente he puesto solo terapia cognitiva para el tratamiento de la depresión, porque en realidad el trabajo con este tema clínico es algo más amplio, ¿sí? Yo hago lo que es terapia cognitiva, ¿no? Conductual en general, pero vamos a ver de qué forma hay muchos elementos que uno puede, digamos, tener claro para hacer de qué manera paso por paso podemos ayudar a una persona con tema de depresión. Y más aún también el tema de lo que está viviendo. Yo considero que en verdad es esencial, si bien es cierto en todos los cuadros clínicos, pero es esencial en el tema de la depresión, esta primera entrevista, ya que la persona casi siempre, ahora vamos a ver, hay todo un cambio grande en cuanto a la conducta, sus pensamientos, sus estados emocionales, y que la persona siente que no puede manejarlo, ¿no? Y esto está dificultando, involucrando otras áreas de su vida. Entonces, por eso la importancia de tener claro cómo uno inicia un trabajo en tema de depresión, ¿sí? Pero bueno, les menciono algo que ustedes ya conocen, pero rápidamente para luego hacer el tema en resumen, todo lo que estamos viendo acá. Esto es algo breve. Esto ya ustedes saben, según el DSM-5, como menciona, 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento previo, ¿no? Al menos uno de los síntomas, el estado de ánimo deprimido y la pérdida de interés o de placer, ¿no? ¿Estamos? Esto es lo que uno tiene que ir viendo y de qué forma más se adiciona a lo que estamos mencionando según este criterio. Este estado de ánimo también acompaña la mayor parte del día, ¿no? Ese estado de ánimo de tristeza también y sentimientos de vacío, sin esperanza. Y esto uno lo puede ver en la consulta. O sea, tú vas conversando y ahora en forma virtual, tú lo ves. Y es uno de los, les mencionaba al inicio, y es el tema que aparece fuertemente en este momento, ¿no? Temas de ansiedad y temas de depresión, ¿no? Entonces son estos elementos que ya ustedes lo conocen. Y también hay en la número 2, disminución importante del interés o el placer por casi todas las actividades la mayor parte del día, ¿no? Y esto es lo que también inhabilita a la persona. La persona se percata que lo que antes le gustaba, ahora ya no, o ha dejado de hacerlo en tema de frecuencia, en tema inclusive de intensidad, ¿no? Entonces, si antes me agradaba a mí, no sé, pues solía ver series o conversaba o hacía un tipo de actividad o deporte, poco a poco ha dejado de hacer y la persona se va dando cuenta que su nivel de motivación, de deseo de hacer actividades va cada vez disminuyendo. Entonces, bueno, esto también es un indicador que uno va evaluando, la pérdida importante del peso, ¿no? Sin hacer dieta o aumento de peso. Siempre recordemos clínicamente que el tema de depresión también acompaña la ansiedad,
Y por eso a veces algunos se preguntan, pero en tema de depresión uno puede hacer lo que es, en muchos casos, una técnica psicofisiológica de la respiración profunda, relajación, sí, porque en tema de depresión acompaña también tema de ansiedad. Muy bien, entonces sí hay un incremento, casi siempre sí hay una, lo que más acompaña es una disminución del apetito, ¿no? Eso no quita que haya también un incremento del apetito, pero sí, ya esto es algo bastante claro, una parte de las actividades que ha dejado de hacer, de su estado de ánimo de tristeza, a veces sentimiento un poco de vacío, sentimientos de culpa, si ha sucedido algo en un tema de relación, y al final alteraciones del ritmo del sueño también. Entonces vamos viendo esto. Luego también está, como dice acá, agitación o retraso psicomotor casi todos los días observable por parte de otros, ¿no? También hay lentitud, ya digamos, en el ritmo que manejaba en el día a día ha disminuido. La energía cada vez disminuye, ¿no? La persona siente y son las personas que te dicen, no me siento bien, mira, me siento desmotivado, todos los días me es cada vez difícil hacer mis actividades, no sé qué me pasa, no puedo concentrarme, no puedo prestar atención a algo, y esto inclusive me genera molestia, me siento mal porque no estoy como estaba antes, y entonces empieza el círculo vicioso que vamos a ir entendiendo, y aparece este sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, ¿no? Entonces, ahora y esto invita a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces la persona que ya lo que hacía su trabajo o actividades, entonces empiezan a tener una disminución en cuanto a su desempeño, ¿no? Y ellos se percatan de eso, ¿no? Porque no pueden trabajar al ritmo que trabajaban antes, o no están cumpliendo las expectativas que ellos esperan, ¿no? Y se dan cuenta, porque una persona es consciente de lo que está pasando, solo que no saben cómo detener o cómo ir parando esto. También en muchos casos aparece ya pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, sino idea suicida. Acá ya se hace más fuerte, ¿no? No necesariamente toda persona que tiene depresión tiene ideas suicidas, no. Pero sí, cuando hay ideas suicidas ya hay un trabajo con pautas muy claras en cuanto a trabajar, ¿no? Con esta persona sí hay estas ideas suicidas, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, esto es lo que ya, ¿no? Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral de otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, nos explico otros trastornos, eso ya con eso. Y empezamos a ver, hablando paso por paso sobre esto. Bien, entonces, ¿cómo vemos a una persona con un tema de depresión antes de ingresar a la parte terapéutica? ¿No? Estas características clínicas, el estado de ánimo, sentimiento de tristeza, preocupación, vacío, melancolía, sensación de felicidad, ¿no? Haciendo todo un resumen que uno quiere ver. Entonces, ¿qué es lo que altera fácilmente en las diferentes áreas de una persona que está deprimida? Entonces vemos ese estado de ánimo, ¿no? Tristeza, puede fácilmente, mientras te va conversando, hablando, o sea, vamos, la mayor persona con que se presenta en este cuadro tienen esta manifestación. Eso no quita que, sin salirme del tema, no quita que se pueda identificar. Estos son personas que uno ya lo ve, bastante indicadores, cambios. Sin embargo, quienes tienen digamos, la oportunidad de trabajar en hospitales, centros de salud, van a ver que pueden también identificar o diagnosticar, identificar sobre todo sería la palabra, si una persona podría estar pasando por un estado depresivo, ¿no? Entonces, como atención primaria, ¿no? Entonces, también, y no necesariamente va a presentar esto, a veces las personas tienen muchas manifestaciones, sobre todo somáticas, más que esta manifestación que solemos ver bastante, ¿no? Las personas que, mira, y lo pueden ver en atención primaria, también en consulta, pero más lo pueden ver en centros de salud, hospitales, ¿no? En atención primaria, en ver que esta persona está pasando, es muy probable que esté pasando por un estado de depresión,
con estas manifestaciones somáticas, ¿no? El tema del estómago. Hay toda una alteración, pero más somáticas, un poco de esto, pero más somáticas. Pero en general, entonces, si vemos una persona con un estado de ánimo con estas características que vemos, tristeza, preocupación, sentimiento de vacía, melancolía, sensación de infelicidad, ¿no? La parte cognitiva, dificultad de la concentración, pérdida de interés, pensamientos negativos, culpa, indecisión, ideas suicidas. ¿Sí? Entonces vamos un poco viendo como un resumen de lo que habíamos mencionado, ¿no? Al inicio. Conductas, alteración del sueño, fatiga, aumento o disminución del apetito, pérdida o incremento del peso, molestias gástricas o falta de deseo sexual, ¿no? Entonces hay elementos que van contribuyendo a que uno va identificando, es posible que esta persona esté en un estado de depresión, ¿no? Lo que llaman depresión mayor, ¿sí? Entonces, con estos elementos que uno va evaluando. Y otra vez eso a través de las preguntas que uno va haciendo. Ahora, la persona podría venir por otros temas, ¿no? Un tema se me ocurre vengo por, no sé, no me siento bien, o inclusive en algunos casos ha habido por tema de terapia de pareja, pero ha pasado algo que la persona está un tema de depresión, ¿no? Como estado. Entonces es importante, por eso le mencionaba la primera entrevista, para poder que el paciente se sienta escuchado, la persona se sienta que lo que estoy conversando, alguien me presta interés sin cuestionarme, sino voy un poco recibiendo toda la información que me da. Seguimos. Entonces, por lo tanto, ¿qué es depresión? La depresión es un trastorno del estado anímico que repercute en la vida diaria de la persona que la padece, ¿no? Un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Como también dentro de este trastorno del estado de ánimo también está el otro trastorno que le llama trastorno depresivo persistente, ¿no? Lo que es la distimia, ¿no? La distimia, pero bueno, ahora nos vamos a centrar un poco más en la depresión mayor. Ahora, se caracteriza por la disminución del interés o placer por casi todas las actividades, una presencia constante de tristeza o decaimiento anímico, falta de autoestima y dificultad para llevar el ritmo diario, ¿no? Todos estos sentimientos se encuentran presentes durante la mayor parte del día y en un tiempo prolongado. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que uno ve, ¿no? En definición de lo que es una depresión. Evaluación, es importante esta parte de la evaluación para luego centrarnos un poco más en el tratamiento, pero es importante porque debemos tener claro si lo que está experimentando esta persona en este momento está pasando es un tema de depresión, ¿no? Ahora, evaluar el nivel de actividad actual de la persona. La actividad debe entenderse en su sentido más estricto comportamental, ¿no? De cosas que hace, cosas que el paciente hace, respuesta concreta ante diversas demandas ambientales, en su movilización de energía ante demandas específicas, ¿no? Es decir, cuál ha sido, evaluar este nivel de actividad es evaluar cuál es su ritmo de vida, cómo es su ritmo de vida en este momento, cómo era antes, si ha habido cambios. Si el paciente, como les comento, es consciente de que ha habido cambios, estamos comportamentales, como le mencionaba también, cosas que hacía antes, que ahora le cuesta hacer o lo hace en menor frecuencia, ¿sí? Frente a algunas obligaciones o responsabilidades que tiene y la persona siente que o lo hace a medias o ya no lo está haciendo. Entonces ha habido un cambio en tema de la actividad comportamental, ¿no? Esos cambios son bastante notorios, ¿eh? Los cambios son bastante notorios y la persona se da cuenta de ello. Para que la actividad sea perseguida como agradable, reforzante, es el primer requisito para que permanezca y sea más frecuente. Es decir, para evaluar los estímulos reforzadores disponibles, o lo que es más importante, debe hacerse un análisis detallado del comportamiento actual y detallado de la persona, así como de su medio ambiente general. Acá es importante el análisis funcional. Entonces, cuando uno hace terapia cognitiva conductual, uno dice que entonces si viene el paciente, evalúo, es necesario ver todos estos elementos que intervienen, ¿no? Cosas que hacían, cosas que ha dejado de hacer, cosas que le agradaba y que también ha dejado de hacerlas o ha disminuido. ¿Por qué? Porque por ahí va a empezar el tratamiento también. Si bien es cierto,
uno hace terapia cognitiva, pero no significa que de frente directamente voy a trabajar los pensamientos, no para cambiar las emociones. No, sí lo voy a hacer, pero probablemente en la tercera sesión de repente o la cuarta sesión, pero no en la primera sesión. Pero dentro de la evaluación sí es importante un análisis funcional. Y todos sabemos que el análisis funcional responde al momento actual, es decir, cómo la conducta, qué estímulos antecedentes generan la posibilidad que se presente esta conducta de depresión y qué estímulos consecuentes mantienen esta conducta. Entonces lo que yo quiero ver es en el análisis funcional qué cosas ha dejado de hacer y este estado depresivo cómo se sigue manteniendo. Entonces es importante el análisis funcional, ¿no? En el modelo cognitivo-conductual. Obviamente en este análisis funcional no solo voy a ver lo externo, sino también lo interno, es decir, qué pienso, qué sensaciones, qué siento antes de que empiezo a sentir este sentimiento de tristeza, de culpa, o en ese momento también la parte cognitiva. Entonces la parte de los procesos internos también interviene. Pero acá el análisis funcional es lo actual, en este momento. Alguien diría, pero es importante la historia del paciente para entender por qué la persona de repente ha caído en una depresión. Sí, sí es importante y es probable que lo trabaje más adelante. Sin embargo, lo que queremos hacer ahora es un poco guiar, apoyar a la persona para que salga de este estado de ánimo, de depresión, de este estado de depresión. ¿Estamos? Entonces, sí, la historia interesa para entender mejor. Inclusive la historia nos va a dar datos si es que hay una depresión que ha aparecido, que no es la primera que tiene esa depresión, ¿no? Ya hubo una segunda o algo ha pasado. Entonces sí son elementos importantes para entender la conducta actual, ¿no? Elementos que participan. Sin embargo, como les vuelvo a comentar, es importante ahorita ayudarle por lo que viene la persona. Cuando uno estabiliza el síntoma, es lo de ahora, estabiliza el síntoma, me invita que pueda tener más recursos para poder revisar y trabajar un poco más de los famosos esquemas, ¿no? Bajo el modelo si lo vemos bajo el modelo de Beck o bajo el modelo de Jeffrey Young como esquemas tempranos desadaptativos. Pero primero nos centramos en el síntoma. Muy bien, estamos dentro de lo que interesa en la evaluación, hacer un buen análisis funcional, entendiendo todo qué elementos contribuyen. Ahora, en el análisis del ambiente general, se trata de identificar la disponibilidad de estímulos positivos, ¿no? O sea, qué elementos son favorables. Alguien diría, pero evaluando esta parte, tiene que ver con lo que plantea a nivel de intervención, y eso lo vamos a ver también, dentro de la tercera generación, la activación conductual, sí. Entonces la activación conductual tiene que ver mucho con estos elementos reforzadores que la persona ya las hace y invitan que su estado de ánimo también disminuya. Entonces es importante entender esto de la activación conductual en esta primera parte, ¿no? Por eso dice acá, en el análisis del ambiente en general se trata de identificar la disponibilidad de estímulo positivo. O sea, primero todo lo que dispone, elementos reforzantes, y lo que ha dejado de hacerlos también, elementos que ahora que eran reforzantes y que los ha dejado de hacer. Y por eso a nivel terapéutico se inicia con esa primera parte. Ahora, es preciso evaluar las habilidades personales y sociales, ¿no? ¿En qué es competente, especialmente competente el paciente? O sea, ¿qué recursos tiene? ¿Qué habilidades tiene? A pesar que ahora de repente no las hace como lo hacía antes, o su desempeño no es como antes, producto del estado de ánimo, producto de la depresión. Pero tiene esa habilidad, tiene ese recurso, ¿sí? Entonces debe prestarse atención también a las habilidades sociales en su capacidad para obtener refuerzos, ¿no? Es decir, que es un elemento importante para entender esta parte. Porque cuando uno hace un trabajo, inclusive hay estudios, investigaciones,
que mencionan, por ejemplo, cuando hablan de la depresión, 70, en el 90, han mencionado que, por ejemplo, una depresión en una persona, se han dado un experimento, trabajado lo que es, por ejemplo, netamente actividades, ¿no? Que hace que la persona se movilice, actividades reforzantes. 2, habilidades sociales, y 3, reestructuración cognitiva. Y de los 3 elementos, en un primer momento mencionaron que sí, o sea, uno solo a veces se hace más complicado. Trabajar los 3 sería excelente. Pero más adelante también ha visto que el primer paso ayudaría mucho, lo que es la famosa mover a la persona, ¿no? Conductualmente. Y eso es lo que se trabaja en el modelo cognitivo-conductual. Entonces, a veces uno dice, ¿solo trabajar lo cognitivo? No, necesariamente no puedo solo trabajar lo cognitivo, porque la mejor manera de que la forma de pensar o mis creencias o pensamiento negativo, si queremos llamarlo, pueda, llamémoslo, ver que la persona está cambiando esta forma de ver las cosas a través de las conductas. Sí, entonces, pero el inicio del tratamiento empieza por el tema conductual. Entonces es importante ver los recursos que tiene, porque de esos recursos me voy a valer más adelante, porque sé que tiene eso. Claro, el camino va a ser paso por paso, no necesariamente voy a dar un salto grande para llegar a ello. Entonces es importante ver los recursos que tiene la persona. Claro, uno preguntaría, y en ese momento la persona es consciente, te dice, yo hacía esto, porque me gusta esto, pero ahora no lo hago, ¿no? Yo era muy bueno en esto y no sé qué ha pasado conmigo, entonces tengo que evaluar todo esa parte. Muy bien, ahora la evaluación de la estrategia de afrontamiento en relación con los problemas, ¿no? También, que la persona tiene recursos para manejar los problemas, o de qué forma lo hago, o evito, o simplemente lo postergo. Entonces es importante porque dentro del tema de depresión también hay una estrategia cognitiva que es, ¿no? Todo lo que es solución de problemas, ¿no? Entonces también se va a ayudar en una última parte. Ahora, finalmente debe evaluarse las ideas, planes o deseos suicidas del paciente, siempre que las características del caso sí lo indique. Siempre si hay ideas suicidas, sí o sí necesariamente tiene que, bueno, para estar medicado, tiene que ver la manera, un trabajo interdisciplinario, pero en este caso directamente con el médico psiquiatra, y tener la posibilidad de una observación. En algunos casos, también cuando ha habido ya, no solo ideas, sino acciones, deseos suicidas, entonces hay que tener bastante, estar muy atento, tiene que medicarse, en algunos casos tiene que estar, si hay la posibilidad de internarse, ¿no? Hasta que pase esto, o en casa en observación, pero sí necesariamente este trabajo acá ya cambia un poquito, dedicarme al tema de tomar las precauciones del caso, ¿no? Un trabajo farmacológico propiamente dicho, o de internamiento, ¿no? En tema de las ideas suicidas. No puedo yo en consulta ambulatoria, si no se medica la persona con ideas suicidas, es lo primero que hay que hacer, ¿no? No lo puedo ver si no está medicado, y si no tiene las observaciones que se pueden dar en ese momento, ¿no? Y casi siempre, a veces la persona, por no preocupar a la familia, a veces no habla de las ideas o estos deseos. Y eso ha pasado algunas veces en algunos pacientes que he visto, que las personas, me decía una chica de 20, 21 años, comentaba que cuando hablamos un poco y ideas, ¿no? A veces de hacerte daño sigue apareciendo, me decía, sí, aparece. Pero cuando yo preguntaba a la mamá si ha visto algo, si le ha dicho algo a la hija, me decía no. Y cuando yo le pregunto a esta jovencita si es que, le digo, ¿y esto lo has comentado con tu mami? No, me dice, no, porque se va a preocupar. No se va a preocupar, y yo sigo, a veces me imagino, ahí me decía ella, estar en mi cuarto, y a veces me imagino estar cogiendo la tijera y empezar ¿no? a cortarme en ese momento, y todavía me detengo, ¿no? Entonces, obviamente la persona se tuvo que internar por todo ello, ¿no? Pero, o sea, hay que preguntar de ello, ¿no? Y frente a estas ideas, y creo que todos hemos aprendido y seguimos aprendiendo, el tema es simplemente
hasta donde uno pueda seguir conversando sobre esos temas sin que haya parte nuestra que no nos gane el tema no verbal en cuanto a las acciones que pueda estar de hacerse daño, ¿no? Mientras la persona, el cliente o paciente sienta que lo que estoy contando pues, es un tema delicado, sí que hay una persona que me escucha, entonces puedo seguir conversando, ¿no? Entonces, si hago lo contrario, obviamente sin querer, podría invitar a que la persona no quiera hablar más del tema. Sí, entonces seguimos en esta parte. Muy bien, entonces vayamos al tratamiento, luego de tener un poco de claridad en cómo llega una persona con un estado depresivo, qué cosa llama la atención a nivel del estado de ánimo, a nivel de los pensamientos, a nivel motor. Entonces digo, ya voy teniendo algo más claro, ¿no? Sobre este tema de la depresión. Bueno, de antemano es necesario un tratamiento farmacológico, ¿sí? Ahora, puede haber algunas depresiones, no sé si llamarlo leves, ¿no? Que pues, se puede manejar sin trabajo farmacológico. Sin embargo, lo tienen que observar, ¿no? Lo tienen que observar, pero casi siempre es mejor porque la depresión, ya sabemos, y no hablamos de ya vemos de lo que antes se hablaba y que sí se sabe también en tema de la depresión, que no lo puse en la evaluación, el tema de los antecedentes familiares, antes de toda la historia, ¿no? Pero sí sabemos que cuando hay establecido una depresión, ya hay un desequilibrio neuroquímico, ¿estamos? Es decir, hay neurotransmisores implicados en ellos, ¿no? Sobre todo la serotonina, la dopamina, por eso tiene tema con actividades que generen placer, la norepinefrina. Entonces, son sustancias químicas responsables del estado de ánimo. Estos neurotransmisores son responsables del estado de ánimo. Y se ha visto que también en tema de la depresión hay un desequilibrio neuroquímico. Entonces, ¿qué mejor que llamemos un tratamiento farmacológico paralelo, ¿no? Al trabajo terapéutico ayudaría? Y más aún, conversábamos el año pasado, me parece, en el curso formativo en IPSICO con unos también médicos psiquiatras, y hablaban que en una última, llamémoslo un congreso que ha habido en Lima, en Perú, me parece que fue en Arequipa, mencionaban que cada vez se sabe, o se llega al consenso que que un cuadro clínico funciona bastante bien, un cuadro clínico bastante bien, que el trabajo sea farmacológico y psicoterapéutico. Si es que se hace uno solo, el riesgo es que obviamente se demore en el avance. Y hablo de cuadros clínicos, ¿eh? O sea, y si yo solo lo quiero manejar farmacológicamente, entonces va a demorar, ¿no? Y si lo quiero manejar solo a nivel psicológico, probablemente también demora. Hay cuadros clínicos que sí requieren un trabajo, un tratamiento farmacológico, ¿sí? Entonces, más aún, lo que se sabe también es que cuando la persona está medicada, y nosotros como terapeutas, sí es importante tener información sobre, y siempre lo comento con mis colegas, es importante tener información sobre los fármacos que se utilizan en los diversos cuadros clínicos, ¿no? En función a ello, y por eso también hay literatura sobre, ¿no?, en psicofarmacología para psicólogos, hay libros que tienen que ver, que tienen que terapia cognitivo-conductual y trabajo farmacológico, ¿no? Las medicaciones que se utiliza para cada cuadro clínico. Entonces, es importante tener información clara porque uno en la historia va a preguntar al paciente, ¿no?, qué medicación estás tomando, ¿no?, en función a los efectos secundarios también. Entonces, lo que se ha visto y lo que se menciona también en los estudios es que la persona en un tratamiento farmacológico nos corresponde también a nosotros, si quiero hacer un buen trabajo en depresión, si la persona está medicada o empieza a medicarse, que culmine el tratamiento, ¿no?
de la medicación. Es decir, que es necesario que termines, ¿no? Que probablemente dure, no sé, pues un promedio de 1 año. Pero es importante porque cuando la persona deja un fármaco, para el tema de la depresión, deja un antidepresivo, el riesgo, si lo deja, de repente al 5.º mes, 6.º mes, pues ya estoy bien, te comenta, ¿no? Ya no sé para qué lo tomo, si ya estoy bien, ¿no? O me siento mejor. El riesgo es que la persona puede volver a hacer nuevamente una depresión, ¿no? Entonces es importante que el paciente termine la culminación de la medicación, ¿sí? Que puede durar 1 año, de repente hasta más. Entonces, bajo las indicaciones obviamente del médico. Es importante que termine. Lo que se ha visto es cuando la persona, ¿para qué? Si se hace un buen trabajo en esta primera crisis o de depresión que está experimentando la persona a través de trabajo farmacológico y terapéutico, entonces es más probable, estamos evitando posibles recaídas, ¿no? Porque mientras la persona tenga más en su vida depresiones, ¿no? En diversas etapas de su vida y no ha cumplido el tratamiento, y sobre todo si es que cortó el tema farmacológico y obviamente trabajo psicológico, es probable que la persona cada vez necesite más la medicación, más tiempo. Y hay casos en los cuales se menciona que si la persona tiene 3 crisis de depresión mayor en su vida, es probable que la medicación lo siga tomando, no sé, muchos dicen el resto de su vida. Y eso dicen las investigaciones, no, por eso es importante que la persona complete todo su tratamiento farmacológico, ¿no? Paralelo al trabajo que estamos haciendo, porque obviamente la medicación solo no va a cambiar mi forma de ver el mundo. Probablemente mejore mi estado de ánimo, algo, pero mi forma de solucionar los problemas, mi forma de ver el mundo, mi expectativa de vida, y no va a cambiar la forma como estoy asimilando lo que pasa como experiencia de vida, ¿no? Ahora, entonces, dentro del tratamiento es importante, unos minutos me he detenido en esta parte porque sí es necesario que conozcamos esto. En la número 2 como tratamiento, miren, educar al paciente y comprenda qué es la depresión, qué hace que se mantenga y cómo puede tratarse. Entonces, educar al paciente qué es la depresión y explicarle lo que llaman el modelo cognitivo-conductual, lo que llamamos psicoeducar, ¿no? La parte psicoeducativa. Es importante la persona que sepa que es una depresión. Si bien es cierto, es importante también que nosotros, y de antemano, a pesar que ya empezamos en esta parte a explicarle, obviamente hay emociones, y siempre, y eso es bueno que la persona sepa también, hay emociones naturales y normales del ser humano, y son emociones adaptativas. Es decir, siempre le menciono, es importante que la persona aprenda y se dé cuenta que es normal estar triste, es normal estar preocupado, es normal o es adaptativo estar fastidiado por algo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la tristeza, estas emociones adaptativas, no es mala. Es parte de nuestra forma como esencia de ser humano, ¿sí? Entonces, ahora que la depresión es un poco más intensa y que esté deteniendo, alterando diferentes áreas de mi vida, bueno, hacia eso vamos a trabajar. Pero que disminuya este estado de ánimo, no que llamémosle lo que le menciona la persona, que uno ya no sienta nada en tema ¿no? Que todo esté bajo control. Obviamente eso no existe. Entonces, justo hace poco una persona me decía, pero ¿acaso es normal sentir, no sentir? Uno no quisiera sentir, pero es parte del ser humano, ¿no? Es tener emociones. ¿Sí? Y hay emociones que son adaptativas. Entonces, primero hay que partir de eso y el paciente entendiendo que hay situaciones que a veces me pueden generar tristeza, dolor, culpa, en algunos casos depresión, pero es un poco ir cómo lo reviso. Mientras esto no altere mi vida, el tema que la depresión empieza a alterar tu vida. Pero ahora vamos a ver de qué forma invitamos que la depresión vaya disminuyendo. Pero como invito no que
yo ya no siento tristeza, no sienta no, acero, eso no existe. Hay situaciones que nos van a incomodar, molestar, entristecer, preocupar. Entonces, ese es en esta parte que vamos a continuar ahondando. Pero también tiene mucho que ver el aumentar las actividades gratificantes y de refuerzo, actividades agradables y contacto social. Entonces, si se dan cuenta, mire que no estoy, por decir, yo hago terapia cognitiva bajo el modelo Albert Ellis, y no estoy directamente, voy a trabajar situación, pensamiento, emoción, y para que esa persona aprenda a sentirse mejor, ¿no? No, primero tengo que mover a la persona, tengo que movilizar a la persona, ¿sí? Es decir, tengo que conductualmente hacer que la persona empiece a hacer pequeñas actividades, pero por eso la importancia en la evaluación de ver cuál ha sido las actividades que está haciendo ahora y que ha dejado de hacerlas, qué cosas son gratificantes, más adelante que son reforzantes. Entonces tengo que empezar a mover a la persona de cosas pequeñas, ¿eh? Desde cosas tan sencillas. Hay casos extremos que la persona a veces en casa no puede estar de repente, ya no quiere, si no va a trabajar, y eso sí está trabajando, el día que llamémosle de repente está en casa, de repente permanece todo el día con su pijama, de repente no se asea, o de repente quiere tomar desayuno y no moverse, o ya no quiere tomar desayuno. Entonces esas pequeñas actividades hasta no sé, de bañarse en casos extremos, de cambiarse, a pesar que la persona dice, pues yo no voy a salir, ¿para qué me voy a cambiar? Son actividades que van a ayudar a la persona. Entonces lo que tengo que es movilizar, mover a la persona, pero estas actividades tienen que ser graduales y en función a la propia realidad del paciente. Y nuevamente por importancia en la evaluación, ¿no? El tema de tener contacto social, claro, ahorita por el tema de la epidemia no tenemos esa manera, o sea, no es pertinente por ahora, pero el tema de las redes sociales, ¿no? El no aislarme, no estar en mi mundo. Entonces, ese es aumentar las actividades gratificantes y de refuerzo. Ahora hay una lista de esas actividades. También aumentar y retomar las actividades diarias, actividades de casa, regular el horario de sueño y comida. Es importante. Por eso, en psicoterapia, en psico como institución, trabajamos bastante que la persona tenga recursos de habilidades terapéuticas, porque creemos y estamos convencidos, y eso también dice la experiencia y las investigaciones, que teniendo una buena relación terapéutica, que es 50% ganado en lo que es la intervención. Solo faltaría aplicar las técnicas y cómo aplicarlas. Entonces, ¿y cómo yo hago? Alguien dice, ¿y cómo puedo hacer entonces que la persona, el paciente o cliente, muchos dicen, pero si no tiene, su nivel de motivación ha disminuido, no tiene ganas para hacer nada, ¿cómo puedo mover a la persona si dicen no tiene ganas para nada? Ahí viene el trabajo de este recurso terapéutico. ¿Cómo le explico que la depresión se acentúa más a medida que yo menos me mueva? ¿Sí? Entonces, si mientras yo permanezca más inactivo, me aísle, la depresión se va un poquito acentuando. Es como un pozo, mientras yo más, llamémosle, ¿no? Me voy metiendo más, menos me muevo, como que me voy más yendo hacia el fondo, y cuando yo quiera salir, la distancia cada vez es más grande. Entonces es importante ahora, le digo, moverse, porque cuando esto se acentúa más de lo que tú estás ahorita sintiendo, imaginemos, cuesta, si tú continúas así, la próxima semana o la siguiente, cada vez te va a costar más. Entiendo que sí, ahorita hacer estas pequeñas no es tan sencillo, pero es importante porque una de las maneras como uno ya puede empezar a aprender a sentirse mejor, que tiene que ver con el estado de ánimo, es empezar a mover. Sí, entonces hay que explicarle al paciente la importancia de moverse, pero esto tiene que ser gradual y de acuerdo a las experiencias del paciente, en su contexto, con quién vive, dónde vive, qué es lo que puede hacer. Es importante también
A pesar que la persona te puede decir, pero no tengo apetito, ¿no? Entonces hay que establecer un poco lo que, ¿no? El horario de comida, el hora de dormir también. La persona a veces no tengo sueño, o constantemente estoy pensando y no puedo estar tranquilo. Entonces hay que regular estos horarios de sueño y la comida, ¿no? Que son importantes también para un poco la persona empiece un poco a regular sus actividades diarias, ¿sí? Entonces miren, estamos viendo la importancia de las actividades de mover a la persona. Entonces son las primeras reuniones, sesiones de trabajar en tema de depresión, luego que uno le ha explicado que la depresión, que hace que se mantenga, le invitaba que a veces, aparte, claro, aparte de ver, que le voy a explicar también que hay pensamientos negativos, que hay pesimistas, sí, pero sin embargo en esta primera quiero que el paciente se dé cuenta que es necesario que la persona tiene que un poco moverse. Si se mueve, entonces va a empezar un poquito a salir de esto, ¿no? Pero no voy a trabajar acá todavía los pensamientos, ¿sí? Por lo tanto, el aumento del nivel de actividad debe ser abordado desde un programa conductual con un planteamiento gradual que asegure el éxito en los pasos que se vayan dando, al tiempo que se mantiene su capacidad reforzadora, ¿no? Bueno, también lo menciona Jacobson dentro de los estudios de lo que es activación conductual. Sí, entonces es importante por eso netamente, conductualmente mover a la persona, ¿sí? Las actividades a realizar han de ser en general aquellas que ya se han realizado en el pasado y que se han visto reducido como consecuencia de problemas, pero de a poco. Siempre es de a poco, de a poco. Entonces eso es un poco movilizar. Por eso también en tema de depresión, sobre todo las primeras etapas, y cuando alguien dice, pero puedo ver a la persona a nivel terapéutico, evaluación, puedo verlo, si yo lo evalúo a la persona, puede ser, no sé, más rápido también, ¿no? O sea, la semana termino de evaluar las 3 sesiones de evaluación y sea de donde apunto, luego la cuarta sería el tratamiento. Por eso las primeras partes en tratamiento, en intervención ya terapéutica, las sesiones pueden ser inclusive 2 veces por semana, para luego, o sea, lo común en muchos cuadros clínicos es 1 vez por semana, pero en depresión, en esta primera etapa, es recomendable que sea 2 veces por semana, ¿no? Y luego ya lo voy ampliando a una vez por semana, ¿sí? Al menos las 3 primeras semanas terapéuticas para mover a la persona, ¿sí? Entonces, las actividades a realizar han de ser en general aquellas que ya se han realizado en el pasado y que se han visto reducidos como consecuencia de problemas. Entonces, eso es importante. Entonces, ustedes se percatan, hay muchas formas de cómo ya el tema de las actividades quiero mover a las personas. Ahora, conductas que ayudan a reducir la depresión, realizar actividades constructivas. Uno dice, hago una lista de actividades diarias que las construyo con el terapeuta, con el paciente, pero estas actividades diarias tienen que ser consensuados con la persona, es decir, lo podrás, crees que si lo ponemos, se me ocurre acá, le digo a las 8 de la mañana te puedes levantar y puedes hacer esto, es posible. Ahora no lo puedo cargar todo de actividades, hay que tener cuidado, ¿no? Porque las actividades tienen que ver en función en este momento en qué etapa de intervención estoy, porque si la persona, si le dejo una actividad que muy grande, muy pesada o muy exigente, si la persona se frustra, no lo hace, invita a que ya no quiera hacer otras actividades. Entonces hay que tener claro y conversar con el paciente, llegar a un acuerdo si esto es posible. Al inicio no necesariamente tengo que ponerle todo lleno. A veces uno hace toda una actividad, es el día lleno, lo puedo hacer, pero no tiene que ser netamente todo con, llamémoslo, con cosas de responsabilidades, ¿no? Hay que tener cuidado, tiene que haber temas que pueda un poco darse tiempo de soltarse, relajarse. Por eso dice, dividir las actividades complejas en pasos pequeños, ¿sí? En pasos pequeños. Alguien dice, realizar actividad física de modo constante, mejora el estado de ánimo, sí. Alguien dice actividades físicas. Claro, no lo es la persona, pero yo no tengo ganas para salir a correr, ir al gimnasio. No, o sea, no puedo. Entonces sí, por eso el que uno empiece a moverse, yo le digo, bueno, sales a caminar,
¿sí? Y salir a caminar. Hay alguna persona, sí, yo puedo hacer esto, ¿no? Pero entonces el tiempo es menor, la actividad también que está haciendo debe ser menor. Todo tiene que ser empezar de a poco. Recuerden, no es que la persona podría, yo puedo así es antes, pero tu estado de ánimo en este momento no es como uno esperaba por lo que estás viviendo, por el estado de depresión. Entonces, las actividades físicas de modo constante mejora el estado de ánimo, favorece la relajación, ¿no? Pequeñas, y a medida que la persona va saliendo, pasa un par de semanas, 3 semanas, se dan cuenta que el estado de ánimo empieza a mejorar. No digo que la persona ya salió de la depresión, no, sino que su estado de ánimo empieza un poquito a mejorar, hace algunas cosas, todavía hay sentimiento de repente de culpa, todavía hay dolor de frente a la experiencia que está viviendo, es posible, o tristeza, que todavía no hemos ingresado a la parte cognitiva. Lo que estamos haciendo es un poco movilizar a la persona, es moverlo conductualmente, ¿sí? Practica actividades placenteras, eso es importante, actividades que la persona ha dejado de hacer y que sí le gustaba, pero por la depresión ya no siente ese placer, ¿no? Entonces las ha dejado. Entonces la idea es que empiece a hacer este tipo de actividades. Si antes, creo le mencionaba, si antes no, o no sé, hasta leer un libro, de repente le encantaba leer y ahora no lo hace porque siente que no se siente motivado, no siente ganas, no siente, ¿no? Lo que más adelante vamos a ver la visión negativa que tiene de las cosas. Entonces, que empiece de a poco, ¿no? Si antes leían, se me ocurre bastante, no sé, pues de repente está 15, 20 hojas, se me ocurre, pero ahora no, dice, no tengo ganas, pues, que lea, no sé, pues será 2 hojas, 3 hojas, ¿no? Dependiendo a ver hacia dónde puede ir. Pero es importante esto, mejorar las actividades plásticas. Antes lo que te gustaba conversar con una amiga, sí, y hablaba por teléfono, pero ahora yo no la llamo porque, obviamente por los pensamientos negativos, no la llamo. Entonces le invito a que sí puede llamar. ¿Estamos? Entonces hay que mejorar estas actividades placenteras y evitar el aislamiento, ¿no? Es importante evitar el aislamiento. Claro, ahora, por la visión que vivimos, lo puedo evitar si es que yo de repente sí salgo, ¿no? Me cuido, tomo los protocolos de cuidado y voy a dar una vuelta al parque, salgo si es que esta posibilidad. Pero sí, claro, no voy a hacer, como dice acá, practico una vida social. Esto es cuando ya salgamos del tema del momento que estamos viviendo ahora. Pero sí puedo un poquito salir obviamente cuidándome, ¿no? En el contacto con otras personas. Pero sí, todos estos elementos ayudan. Estamos a mejorar todo ese estado de ánimo y la depresión, como que cada vez yo siento mayor, me siento dispuesto de repente un poquito, ir haciendo algo más. Entonces, esto de a poco se dan cuenta que en 3 semanas la persona está un poco, ya se siente mejor. Pero no es que haya ya superado la depresión, sino que está en mejores condiciones de poder hacer un trabajo más cognitivo. ¿Estamos? Entonces, por ahí empezamos. Actividades placenteras, esto lo van a encontrar, pero bajaron la experiencia de la propia placentera, ¿ah? Reírse, voy con una persona y converso porque de repente me río constantemente, estar relajado, hablar a otras personas, no pensar en algo bueno en el futuro, ¿no? Lo que yo quisiera, recordar esto me genera mucho placer, me agrada, empiezo a hacer algo que a mí me gustaba, no sé, bueno, como acá dice, ver paisajes bonitos, lo puedo ver, me gustaba de repente, no sé, pues observar tal cosa o ver una serie, lo puedo hacer. Todo tiene que ver con lo que yo puedo ver hacia adelante y que me genere placer, el contacto. ¿Estamos? Entonces, en este momento tiene que ser más en un tema de no social, ¿no? Porque no podemos compartir. Pero en el día a día, cuando trabajemos más adelante depresión, sí, uno pone pautas y la persona te dice, a mí me agrada ir, de repente mira a la playa, no necesariamente a bañar, sino ¿no? Sentarme un momento, observar el mar o el atardecer, observar ¿no? Cuando el sol se oculta, o respirar esa brisa del mar. Entonces, lo pueden hacer. Entonces, pero obviamente no ahora, pero cuando se da esta posibilidad, sí,
y la persona ha dejado de hacerlo. No lo invita. Estas son las actividades placenteras. A medida que el paciente percibe que tiene dominio de las actividades que realiza y que disfruta de la misma, va recuperando la confianza en sí mismo. De este modo, se anima a llevar a cabo tareas que hace tiempo había abandonado, tales como el ejercicio físico, hobbies, estudio, leer, o inclusive actividades relajantes, ¿ah? ¿No? Actividades relajantes, placenteras. Entonces, la importancia de ese primer paso de mover a la persona, ¿no? Y no se olviden entonces el tema mucho de, acá interviene, y uno lo está haciendo, ¿eh? Sino que de repente no estamos de repente tan atento como si estamos trabajando en la parte netamente cognitiva. Pero acá tiene mucho, uno cuando da ejemplos, cuando usa historias, cuando utiliza metáforas, cuando uno también invita a que la persona se percate, cuando busco que haya respuesta, estoy reestructurando a la persona, claro, pero no necesariamente en función a lo que piensa de lo negativo, no, sino en función a lo que está viviendo. La invitación a que se percate, por ejemplo, que la actividad es importante en un primer paso para salir de esto. Entonces le invito a eso, claro, con los ejemplos. Hay una forma de cómo llegar al paciente, ¿no? Luego viene ya de todo este proceso las estrategias cognitivas, ¿no? Uso de la reestructuración cognitiva y diálogos racionales, ¿no? Y más adelante entrenamiento de solución de problemas, ¿no? De lo que está experimentando, viviendo. Entonces, estas de las estrategias cognitivas, vamos un poquito a ingresar a la parte cognitiva, propiamente dicha, ¿no? Que tiene como objetivo la reestructuración de los pensamientos distorsionados que generan malestar en el paciente. Vamos a reestructurar los pensamientos, ¿no? Sí, entonces eso es nuestro trabajo, la reestructuración de los pensamientos. ¿Y cómo lo reestructuro? Vamos a ver ahora a qué nivel vamos a ir, de los pensamientos automáticos, luego de los pensamientos distorsionados, y posteriormente, si es que yo quiero llegar más allá, probablemente también un trabajo de esquemas, ¿no? Bajo el modelo de Aaron Beck o las exigencias de Albert Ellis, los famosos deberían, ¿no? El terapeuta enseña al paciente a reemplazarlo por otros más realistas y positivos. Y eso es lo que uno va, ese es el trabajo netamente cognitivo, ¿sí? Entonces, ¿y de qué se trabaja? Bueno, esto es Aaron Beck, conocido como el padre de la terapia cognitiva, ya que se dedicó al estudio de la depresión y el suicidio, percatándose que los que sufrían estos males eran personas con pensamientos negativos, ¿no? Entonces vamos un poco a ingresar cómo se hace ese trabajo del modelo de Aaron Beck. Este es algo que usted conoce para tener una idea. Cuando hablamos de cognición hacemos referencia a procesos cognitivos y contenidos cognitivos, ¿no? Los contenidos son propiamente lo que es lo que nuestro, lo que está ahí, lo que digamos determina que salgan otras cosas, que son los esquemas y las creencias nucleares propiamente y creencias intermedias, y los famosos pensamientos automáticos. Los procesos cognitivos son los mecanismos de codificación, almacenamiento y recuperación de la información existente en la estructura cognitiva, ¿no? Lo que está, como el filtro, ¿no? Y acá van a encontrar son los pensamientos distorsionados. Pero bueno, eso es algo que ustedes ya pueden tener bastante información o ya lo conocen. Los esquemas, sí sabemos que son las estructuras cognitivas de organización de la información en la memoria, ¿no? La manera como yo veo el mundo. Es decir, producto de mis propias experiencias, cómo me invitaron a ver el mundo, ¿no? Entonces, ese es mi esquema, ¿no? Mi forma como, y que estos se han aprendido, sobre todo en la familia, ¿no? Con personas significativas en mi vida, ¿no? La familia, en el colegio, mis propias experiencias, ¿no? Y los amigos. De esas 4 maneras uno aprende a ver el mundo, ¿no? En algunos puede ser más importante, pero solo la familia es lo que dirige más. Pero eso no quita que yo pueda haber aprendido una forma de ver el mundo en el colegio, producto de mis propias experiencias también. Entonces, los esquemas son las estructuras cognitivas de organización de la información en la memoria, ¿no? Representan el conjunto de experiencias previas y actúan como moldes que dirigen la atención, influyen en la interpretación de los acontecimientos y facilitan el recuerdo, ¿sí? Entonces, esos son los esquemas.
Los esquemas puede haber lo que llaman esquemas nucleares o creencias intermedias, ¿no? Lo que estamos hablando acá. Las creencias nucleares, ¿no? Los esquemas centrales se presentan como proposiciones absolutas, duraderas y globales sobre uno. Representan el nivel cognitivo más profundo, ¿no? En el modelo cognitivo puntual, las creencias nucleares o centrales son el nivel más profundo, ¿no? Son los que no me doy cuenta, pero eso lo he aprendido, ¿no? En mi forma de ver el mundo lo he aprendido y eso es lo que sale. Sale a los supuestos, a las creencias intermedias. Las creencias intermedias son proposiciones, sí y no, ¿no? Condicionales, sí o no, y normas, reglas y actitudes, ¿no? Actitudes son la actitud horrible, terrible, feo, ¿no? Normas, y por lo tanto debería ser así, y proposiciones, si yo hago tal cosa, si yo siempre ayudo a las personas, si yo ayudo a las personas, seré una buena persona y seré aceptado por los demás. Si no ayudo a las personas, no seré una buena persona y seré rechazado por los demás. Mi norma, entonces, por lo tanto, debería ayudar a las personas cuando alguien me lo pide. Actitudes, es horrible no ayudar a las personas, es horrible negarte, es feo negarte frente a una petición, ¿ves? Pero como aprendí mi creencia central o nuclear, de repente es, no, de repente yo para ser valorado o querido, me enseñaron que siempre debo ayudar. Estamos entonces creencia nuclear y supuesto, bueno, si lo menciono así rápidamente. Bueno, estas son creencias absolutas, lo que estamos hablando, ¿no? Y estos son los supuestos, ¿no? Los famosos, las creencias intermedias, ¿sí? Entonces, pero eso ya son a nivel más profundo si yo quiero llegar a ello. Pero lo que plantea Aaron Beck es esto, la tríada depresiva. En relación con los sujetos deprimidos se produce un esquema característico que Beck denomina la tríada depresiva, ¿no? Una visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro, ¿sí? De uno mismo, en que de uno mismo en sentirse por ese tipo de tristeza, de culpa, ¿no? Todo acompaña, ¿no? De que nadie me quiere, soy inútil, incompetente, soy perdedor del mundo también, en función que esto es algo que no se puede, es terrible, este mundo no se puede ser feliz, no se puede triunfar, no se puede, es desastroso, ¿no? Seguir viviendo en ello. Y del futuro, que no haga lo que haga, siempre seguiré en lo mismo, nadie hacia adelante, siempre estoy, o sea, viendo que lo que viene hacia adelante es bastante feo, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que Aaron Beck en su momento vio, que esta triada, esta forma de ideas, de pensamientos, es lo que acompaña a una persona con un estado de depresión, ¿no? Ahora, entonces, ya vimos lo que son creencias centrales, que es la visión que uno tiene de uno mismo y que lo aprendí de pequeño, las creencias intermedias que están en la mitad, y lo que sale fácilmente y que sí me doy cuenta son los pensamientos automáticos, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿y qué estás pensando en ese momento? ¿Y qué significa para ti? Ah, ya. Entonces estoy en los pensamientos concretos. Los pensamientos automáticos son pensamientos concretos que uno tiene ante las situaciones o acontecimientos del entorno, ¿no? Son el resultado de la interacción entre los supuestos o creencias intermedias, los procesos cognitivos y los elementos situacionales. Al final son todo lo que fácilmente me doy cuenta, lo más, llamémosle, superficial, y que uno sin un mínimo esfuerzo, mínimo, porque ¿y qué pensaste? O sale en forma automática, es un pensamiento automático. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque en el trabajo cognitivo voy a empezar a trabajar a través de los pensamientos automáticos bajo el modelo de Aaron Beck, antes de llegar a las creencias centrales. Entonces, trabajando los pensamientos automáticos y pensamientos distorsionados, la persona tiene un mejor control de sus emociones, ¿sí? Entonces, pensamientos automáticos son mensajes o proposiciones específicas referidas a una situación concreta, ¿no? No importa lo irracionales que sean, siempre son creídos,
entran de forma espontánea a la mente, pudiendo ser por tanto consciente. La persona que tiene un pensamiento automático siempre suele pensar de esa manera, nunca se ha detenido a cuestionarlo, nunca se ha puesto a pensar que esto que estoy pensando es, qué tan real es, qué tan válido es, qué tan útil es lo que estoy pensando, me ayuda, no me ayuda, no, simplemente lo pienso y está en mi cabeza y respondo, reacciono de esa forma. Tienden a dramatizar y exagerar lo negativo de la situación, ¿sí? Tiendo a algo pequeño, lo veo grandote, fácilmente sin tener pruebas, en mi cabeza puede estar siendo muy elevado las emociones, pero basado también en mis pensamientos que son sumamente grandes y que no se ajustan a la realidad, ¿no? Lo que busca en el modelo de Aaron Beck sobre todo es esto que yo estoy pensando, qué tan real es basado en la realidad, ¿no? Si mi pensamiento automático, por ejemplo, en forma de esta manera, a ver, imaginar, lo pongo de ese tamaño, mi pensamiento automático, lo ideal también es que la realidad también sea de esta forma, como está pasando. Pero a veces la realidad es ese tamaño y mi pensamiento automático es así. Y si mi pensamiento automático, mi pensamiento es de esta forma, este tamaño, ¿no? Vamos a verlo así en términos figurados, mis emociones también son grandes, porque hay una íntima relación entre los pensamientos y las emociones, lo que plantea el modelo cognitivo. Ahora, son difíciles de detectar y controlar porque se entremezclan de forma inadvertida con el flujo del diálogo interno, ¿no? Me digo cosas y ahí está constantemente en mi cabeza, ¿no? Pero como les comento, no lo cuestiono, simplemente lo pienso así, reacciono así. Y son aprendidos. Lo bueno de todo esto es que son aprendidos, estos pensamientos automáticos. Entonces, si se aprende, se puede desaprender o se puede también corregir, ¿sí? No es que ya uno haya nacido con un pensamiento automático y haga lo que haga, no puedo cambiar. Entonces, ¿qué se busca en estas primeras sesiones en terapia cognitiva, propiamente en la depresión? Le invito primero a nivel educativo, acá simplemente he puesto el registro, pero a nivel educativo busco que cómo hay una relación entre los acontecimientos, hay una íntima relación entre estos tres elementos, ¿no? El evento activador, acontecimiento, pensamiento y emoción, ¿no? Siempre le hablo de esos tres y que al mismo tiempo responde a una conducta, siempre. Entonces le digo y le doy ejemplos, siempre el paciente va a poder entender mejor si yo educo a la persona sobre esto, pero a través de ejemplos, empezamos a través de metáforas, cómo los pensamientos tienen mucho que ver. Hace poco utilicé, ahorita que estamos hablando, por ejemplo, creo que por ahí me han escuchado la metáfora de, a ver, les comentaba, por ejemplo, decía, mira, a ver, te cuento algo, le digo a la persona. Iban en una imaginemos caminando en un desierto, así que un campo grande, vamos a poner, están caminando un grupo de personas y una pareja. Y la pareja, y había un río que cruzar. Entonces la pareja, el esposo le dice, amor, yo te voy a cargar, ¿no? De la orilla hasta la otra. Entonces la carga a su esposa y la lleva hasta la otra orilla. Muy bien, y la deja ahí y el esposo le dice a su esposa, un momentito, le digo, espérate, y regresa y carga también a otra persona, a otra chica, la carga y la deja. Muy bien. Y se van caminando. En el camino, mientras iban a casa, él se da cuenta que la esposa está molesta, fastidiada. Llega a casa y él le dice, ¿qué te pasa? ¿Te noto molesta? ¿Algo ha pasado? Y ella le dice, no entiendo por qué tuviste que cargarla a ella, allí en el río. Y él le dice, mira, yo la cargué de una orilla hasta la otra orilla y tú la sigues cargando hasta ahora. Entonces, yo busco que la persona se dé cuenta la importancia de los pensamientos. Estamos, cómo los pensamientos tienen mucho que ver en mi modo de sentir. Y empiezo los ejemplos generales, hasta llegar a ejemplos específicos de su propia experiencia. Lo que me dice mucho en tema de las experiencias clínicas es que no vayan de frente a ver qué situación, qué pensaste. No, primero un ejemplo general. General, es decir, mira, si una persona, ya hay un montón de ejemplos, una persona experimenta, yo siempre le digo, a ver, ¿qué pasa si en el día de hoy una persona está esperando
le comento, a ver, esperando en el paradero y que, ¿no? Y esperando su carro, ¿no? Viendo si viene o no viene, y por ahí, antes de que, si viene o no viene un carro, siente que alguien le da un empujón. La persona en ese momento voltea y reacciona como que, ¿quién fue? Llegando, y le digo, ¿y cómo te sentirías? Le pregunto a la persona, ¿cómo te sentirías? No sé, un poco incómoda, no sé, molesta, fastidiada. ¿Por qué? Porque, no sé, o al menos que me pida disculpas, dice, no pero ¿qué sentí ese momento? Y ahí, ¿qué pasa si tú le digo, en el momento tú sientes, caramba, casi me agarra el carro, volteo y es una persona que necesita ayuda, es una persona invidente que está tratando de cruzar la calle? ¿Sentirías lo mismo? O sea, al final te ha empujado. Quiero que se dé cuenta cómo el flujo de pensamientos es así, tan rápido. Cómo aparecen los pensamientos y responde mucho a lo que yo siento. Entonces, después de ejemplos generales, recién voy a sus ejemplos de su vida. A ver, cuando tú sentiste tristeza, ¿por qué te sentiste triste? Ah, es que sucedió esto, mi novio se despide de mí antes de lo habitual, no, se fue más temprano. ¿Qué pensaste en ese momento? Que ya no me quiere o ya no quiere estar conmigo. Ajá, y esto te generó tristeza, me dijiste. Muy bien, ¿ves? ¿No? ¿Y qué hiciste? Me encerré en mi cuarto y me puse a llorar. Entonces, pero primero un ejemplo general a un ejemplo específico. ¿Sí? Entonces trabajo esto, que primero le dejo de tarea, ahí le puedo dar para que lea. En el psicólogo damos unas hojas que tienen que ver cómo pensamos, por ejemplo, de 3 hojitas, que la persona lea justo lo que estamos hablando, todo lo pensamiento, emoción y conducta, cómo se relaciona. Y al final hay un registro. Entonces la persona, ese registro lo llena como tarea para casa para la próxima reunión. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que la persona tenga claridad, pensamientos, acontecimiento y emoción. Esos 3 elementos. Estamos, que lo registre bien, porque la próxima que viene a consulta trae la tarea. Invito a ver este punto, ¿no? A ver si está bien ubicado en cada columna lo que es el acontecimiento, lo que son los pensamientos, lo que es la emoción, ¿no? Porque a veces se confunden, ¿no? Entonces le digo, esto es más emoción. Esto, si te das cuenta de lo que pensaste, entonces voy manejando esa parte. Luego de eso, ya la persona, cuando ya aprendió a identificar ese registro, a identificar sus pensamientos, le ayuda a cuestionar. ¿Qué voy a cuestionar? Sus pensamientos automáticos. Estamos, entonces, lo que era un registro de 4 columnas de día, acontecimiento, pensamiento y emoción. Ahora aparece una columna más, el cuestionamiento, ¿no? Obviamente luego la conducta. El cuestionamiento, ¿qué voy a cuestionar? Los pensamientos automáticos. El cuestionamiento por validez o utilidad. ¿Sí? Validez son preguntas que uno hace para ver qué tan válido es lo que estoy pensando. ¿Se ajusta a la realidad o carece de evidencias? Por eso la pregunta de validez ayuda mucho cuando alguien dice del pensamiento que ya no me quiere. Yo le digo, ¿qué evidencia 100% tienes tú para creer que ya no te quiere? Mira, pero 100%, le digo, no, es que se fue antes de tiempo. Él siempre se suele quedar, se me ocurre, hasta las 10 de la noche, y esta vez se fue a las 9. Eso es lo mismo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué pruebas 100% tengo yo para creer que ya no me quiere? Entonces la persona, en preguntas de validez, al final dirá, bueno, 100% no. ¿Cuál sería una respuesta 100%? O un argumento 100%. Bueno, que la persona te diga directamente. ¿Y eso sucedió? No, solo se fue más. Entonces lo que estoy buscando, que se puede pensar de esta forma, entonces vaya perdiendo peso. No va a llegar acá, no es la intención tampoco, sino que pierda peso, fuerza. Y recordando que los pensamientos tienen que ver con la emoción, ¿no? Entonces, y eso es lo que busco por un de validez. En validez hay muchas preguntas, ¿no? ¿Qué pruebas en un 100% tienes tú para creer que esto es verdad? ¿Qué otra explicación podría existir de repente frente a esto? ¿Qué me enseña esta experiencia? Sí, y en peor de los casos, ¿qué podría ser peor de los casos, qué pasaría si esto fuese verdad? Muchas preguntas de validez. Lo que intento es que este pensamiento, ¿qué tan cierto es? Pero ¿qué pasa si este pensamiento es verdad? Si lo que estoy pensando sí es verdad. Al final la persona me dice, mira, yo ahora le cuento que me siento peor porque en verdad me dijo que
no me quiere y ya no quiere esta relación. Ah, muy bien, ahí me hago preguntas de utilidad. ¿Sí? Y la pregunta de utilidad es, ¿qué ventajas tienes tú de pensar en lo mismo constantemente? ¿Tienes alguna ventaja? ¿Te genera alguna ventaja? La persona, no, ventaja, no. ¿Qué desventaja te genera el pensar darle vuelta a lo mismo? Bueno, sí, me desconcentra, me pone de mal humor, no me permite esto y empiezo. Por lo tanto, ¿qué harías? ¿Qué podrías hacer? Bueno, aceptar, no sé, la relación que es dura, no me... muy bien, podemos trabajar ahí, ¿no? Entonces, hay temas que te busca acción, el tema de utilidad, aceptando cuando esto es real. Muy bien, entonces, luego de eso, que la persona aprenda a cuestionar, yo puedo enseñarle a que la persona identifique sus pensamientos distorsionados, ¿no? De repente, lo que plantea McKay en su libro de los 15 pensamientos distorsionados, puedo trabajar algunos de ellos que son más, que predominan más en el paciente, ¿no? Lo que plantea Aaron Beck de sus 10 pensamientos distorsionados, el último, uno lo subdivide. Puedo trabajar, no necesariamente tengo que trabajar todos los pensamientos distorsionados, sino los más comunes en el paciente. En depresión hay algunos pensamientos, algunas distorsiones cognitivas más identificadas. ¿Estamos? Entonces, es decir, puedo enseñar a la persona cuáles son esos posibles pensamientos distorsionados, obviamente con registro, con ejemplos. Por eso acá dice, los supuestos y creencias de la persona facilitan la aparición de sesgos y errores en el procesamiento de la información. A esto se llama distorsiones cognitivas. Bueno, solo les menciono a ver alguno de ellos, ¿no? Pensamiento dicotómico, tendencia a clasificar todos en dos categorías extremas u opuestas, todo, nada, blanco, negro. Sí, entonces, inferencia arbitraria, sacar conclusiones. O sea, uno es importante, sí, que maneje el modelo cognitivo conductual es importante tener claro estos pensamientos distorsionados, porque en la evaluación que uno hace vas apuntando posible pensamiento distorsionado. Claro, luego lo vas a corroborar ya en el trabajo con los ejemplos que vas viendo en la persona. Si en la primera entrevista te habla sobre pensamiento distorsionado o tú te das cuenta, obviamente no lo vas a reestructurar ni trabajar. Recuerda que el modelo de Aaron Beck es el descubrimiento guiado como herramienta para el trabajo cognitivo, ¿no? A través del empirismo colaborativo, ¿no? Es decir, voy a buscar experiencias, pero voy a tratar que el paciente se eduque sobre posibles distorsiones cognitivas. Uno le enseña también qué son las distorsiones cognitivas, ya identificado pensamientos automáticos identificados que me invitan a pensar de esta forma, ¿no? Y le doy ejemplos. Y también le invito a que la persona le dejo un registro porque me traiga algunos ejemplos de pensamientos distorsionados, ¿no? Entonces, trabajo con ellos. No lo voy a bombardear de todos los pensamientos distorsionados, sino lo que más yo veo que predomina más en esta persona, ¿sí? Entonces, eso luego, bueno, acá está un modelo de registro, acontecimiento, pensamiento. Acá ya no estoy haciendo uso, por ejemplo, de cuestionamiento. Como ya la persona sabe cuestionar por validez o utilidad, y esto se deja para que la persona lo practique y que traiga, y le dejo como tarea, en la siguiente reunión trae y yo evalúo a ver si cuestionó bien por validez o utilidad, pero luego de ello le invito también, le digo, hay una manera rápida de identificar cuando un pensamiento, a ver, que tú estés muy atento si ese pensamiento automático que está apareciendo, y la persona también te pregunta, ¿y cuándo yo voy a identificar estos pensamientos? ¿Cómo me doy cuenta que si puede ser o no negativo, que me está perjudicando? Primero, tienen que educar sobre las emociones, es decir, uno siempre invita a ponerle un valor a la emoción, una unidad subjetiva que nos permite, claro, subjetivo, es la respuesta que me da el paciente, pero me invita un poco a tener, o yo quiero mayor claridad, más o menos a por qué tipo de intensidad va. Uno le dice, la emoción, vamos a ponerle un valor, 9, 10 es la emoción muy intensa, mucha tristeza, mucha rabia, mucha culpa, muchos celos, o sea, mucha cólera. Y 1, 2, bajito. Muy bien, entonces le ponemos valores. Y en el registro le digo, y practico con ella esto, lo que estamos viendo, y le invito también que cada vez que tú quieras hacer un registro, le digo, y como tarea, pero vas a identificar cuando la emoción sea más de 5, no cuando la emoción sea menos de 5, más de 5 vas a poder registrar el ejemplo como tarea. Más de 5, o sea, 6, 7, 8. Primero identifica la emoción,
¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿O cómo te sentiste en la mañana, en la tarde, en la noche? Allá, cólera o triste, mucho, o mucha culpa, ya, culpa. ¿Cuánto? 7, 8. Muy bien. ¿Qué pasó? El acontecimiento. Y ahí vas a ubicar al menos 3 pensamientos. ¿Qué pensaste en ese momento? Muy bien. Y eso que pensaste, en este caso, ya si estamos en la etapa de pensamiento distorsionado, identifique qué posible pensamiento distorsionado está apareciendo, ¿no? Entonces, de lo que yo le expliqué, los 2, 3, 4 pensamientos distorsionados más común en esta persona, ¿sí? Entonces, ya la identificación del pensamiento distorsionado y luego cuál es la corrección del pensamiento distorsionado, cuál es digamos, lo racional para que no sea un pensamiento distorsionado. Si yo tengo, se me ocurre pensamiento polarizado, ¿no? Lo que hablamos siempre, todo, nada, blanco, negro, la persona fácilmente, si yo, alguien me llamo por teléfono, por ejemplo, no me responde y yo fácilmente voy a otro lado, entonces ya no hablo con nadie, ¿no? A nadie llamo porque nadie me responde, ¿no? Le digo le invito que es un pensamiento polarizado y a veces aparece, le digo, mira, fíjate, hay pensamiento que me ha dado de ejemplo polarizado a través de los registros que me ha dado anteriormente. Le digo, pero estos pensamientos polarizados nos invitan a pensar los extremos. Pero ¿acaso existe solo los colores blanco y negro? ¿No? ¿Acaso solo una persona soy? Si me dice algo me quiere y si no me dice tal cosa ya no me quiere. Entonces, así es. Le digo, entonces le invito un poco cómo se van. Le digo, en los colores hay tonalidades de colores. Yo no seré, no sé, pues un excelente, no sé, la parte, este lado, un excelente hijo se me ocurre. ¿Y qué significa ser un excelente hijo? O sea, todas las condiciones que debe cumplir. Y si no cumplo 1 o 2, que soy un mal hijo, entonces le invito cómo la persona se empieza un poquito ya no irse al otro lado, sino un término medio y quizás se aproxime más acá. Cuando uno va trabajando cada pensamiento distorsionado, le invito, le ayudo a darse cuenta cuál es lo adaptativo pensar, cómo se corrige. Entonces la persona al identificar el pensamiento distorsionado puede rápidamente corregirlo, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Sin embargo, también hay una parte que me interesa mencionarlo. No se olviden que si bien es cierto el modelo cognitivo-conductual de segunda generación invita a que los pensamientos, no sé, muchas veces esos pensamientos negativos o todo lo que siento no quiero sentirlo a través de la intervención, pero es importante también ver que las personas tienen que ir aceptando las emociones, los pensamientos. ¿De qué manera? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces nos han invitado, y es cultural y nos acompaña en el día a día, que si uno habla de un pensamiento negativo, el pensamiento negativo significa que nos hace daño. No pienses en eso porque te hace daño, pero al final es un pensamiento. Te dirán, si yo pienso que de repente van a robar en mi casa o que esta persona se puede separar de mí, si hablamos de depresión, y si yo pienso en que de repente, no sé, pues de repente el día me van a cortar la luz y qué voy a hacer. Al final son pensamientos, pero ¿por qué el pensamiento, el primero, el negativo, me puede generar una emoción tan grande? Mucho tiene que ver porque culturalmente o siempre hablamos que el pensamiento negativo es terrible, es feo. Entonces la idea es que no lo tengas, pero más bien pensamos es un pensamiento negativo y los pensamientos negativos no necesariamente perturban mi vida. Si yo logro aceptar, darme cuenta que es parte de la esencia del ser humano, es eso, puedo tener pensamientos negativos, emociones negativas, pero a pesar de eso yo puedo seguir con mis actividades, con un valor hacia adelante que yo quiero lograr, con una meta. Entonces yo puedo estar experimentando un dolor, una tristeza, pero yo sé que en el tema de depresión necesita un apoyo farmacológico en la mayoría de los casos, pero la persona tiene que ir aprendiendo. Mientras más se resiste a no querer vivenciar lo que está experimentando, es más probable que más lo sienta. Entonces, es como yo dijera, ¿pero por qué me siento así? Bueno, entre ellos le dirán, ¿y por qué no te puedes sentir así? Pero si yo me doy cuenta, digo, sí, pues no, yo me siento, claro, no es un tema de resignación, ¿no?
sino ir aprendiendo que a pesar que yo puedo sentirme muy triste, a pesar que me ha pasado una situación que es parte de mi vivencia, yo puedo continuar, no con la misma motivación, no con la misma de repente hasta actitud, pero puedo continuar. Y sé que esto puede, aprendo a, todo lo que estoy experimentando, puedo seguir avanzando. Entonces, es importante el tema de la aceptación. Eh, implica, la aceptación implica el reconocer hechos internos, pensamientos, sentimientos, sensaciones físicas, ¿no? Y a veces nosotros todo esto que experimentamos, a veces queremos modificarlo, cambiarlo totalmente. No, pero esa lucha de querer controlarlo nos genera mayor carga de energía y al tratar de controlarlo, me descontrolo más. Entonces, lo que últimamente estoy trabajando en muchos cuadros clínicos es en gran parte de la aceptación de la propia realidad, ¿no? Hay todo un tema interesante, pero les comento esto, ¿no? Entonces, mientras el paciente más quiera controlar lo que le está pasando, más se descontrola, ¿no? Mientras más acepto estas condiciones, lo veo de una manera que está ahí, puedo un poco experimentar algo diferente, pero no con la intención de no sentir nada, porque no existe. Y también el tema de ansiedad y depresión, no se olviden, a veces la persona aparece mucho ansiedad y tema de depresión cuando la persona está muy concentrada en el pasado y muy atento en el futuro. Estamos corrigiendo y dejo de estar en el presente. Entonces esto me genera mucho dolor, mucha tristeza. Y cuando el presente es lo que tengo en este momento, es lo que puedo sentir, lo que puedo yo experimentarlo, vivirlo. Y como pautas a veces en el paciente le digo que se concentre en el presente, con pautas, ¿ah? Que es la hora de desayunar, de comer, que quiera hacer algo, pero detente en ese momento, ¿no? A veces uno come acelerado, como pensando en mil cosas que tengo que hacer y dejo de disfrutar. Entonces eso me genera estrés, eso acrecienta mi dolor, mi tristeza, porque siempre estoy tratando de corregir mi pasado y tratando de anticiparme al futuro, o ese futuro que veía en tema de depresión como no se va a dar o me está costando, me angustia. Entonces hay un tema de centrarnos bastante en el presente. Yo creo, y eso ayuda mucho a la persona a ver las cosas de otra manera, aceptando emociones que son normales del ser humano y que no necesariamente tiene que perturbar. Más trato de controlar lo que estoy sintiendo y experimentarlo, a veces me descontrolo más y el problema radica en ello. ¿Estamos? Muy bien, espero que que haya un poco guiado, de repente no sé si ayudado en lo que están en este tema, ¿no?